¿Y si te dijera que hay un libro en la Biblia que contiene el corazón del Antiguo Testamento y el alma del Nuevo? Un libro donde la voz de Dios no solo juzga, sino consuela, donde se anuncian destrucciones, pero también resurrecciones, donde un hombre escuchó palabras que ni él mismo terminó de comprender del todo, porque hablaban de siglos que aún no habían llegado. ¿Y si te dijera que ese libro ya estaba hablando de Jesús, 700 años antes de que naciera, y no con símbolos vagos, no con metáforas perdidas, sino con detalles tan precisos, tan profundamente conmovedores, que muchos se han preguntado, ¿cómo es posible que Isaías supiera tanto, sin haberlo visto jamás? En este video no vamos a leer simplemente profecías, vamos a entrar en el alma de un profeta que fue testigo de la gloria de Dios, pero también del pecado de su pueblo. Un hombre que habló al corazón de una nación endurecida, pero que también anunció esperanza para generaciones futuras. Un mensajero que fue rechazado, pero cuya voz sigue ardiendo hasta hoy, porque Isaías no solo profetizó para su tiempo, profetizó para el tuyo. Y lo que está escrito en su libro puede abrir tus ojos, sanar tus heridas, despertar tu fe y encender en ti el fuego de un llamado que no viene de hombres, sino del cielo. Quédate hasta el final. En este viaje descubrirás por qué Isaías es llamado el quinto evangelio. ¿Cuál fue su encuentro directo con la gloria de Dios? Las profecías más impactantes sobre Jesús, las palabras más dulces sobre consuelo y redención, y cómo todo lo que él escribió aún está hablando directamente a ti. Antes de comenzar, escribe en los comentarios, Señor, habla a mi corazón, y recuerda darle like a este video, porque al hacerlo, ayudas a que este mensaje llegue a más personas necesitadas de luz, de revelación, de dirección espiritual. Suscríbete si aún no lo has hecho. Muchos ven estos contenidos como su única iglesia, su único alimento espiritual. Y tú, al participar, te conviertes en parte de esta misión. Ahora, quédate en silencio unos segundos. Haz una oración sencilla. Señor, si esta palabra es para mí, no me dejes ignorarla, porque puede que esta sea la voz que estabas esperando desde hace mucho tiempo. Todo comenzó con una visión. Isaías no era un profeta más. No fue llamado en la plaza ni en la casa de los sabios. Su llamado no vino en un sueño cualquiera, sino en una explosión de gloria. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Así inicia uno de los pasajes más poderosos de toda la Biblia. Un hombre común, de pronto ve lo que nadie había visto. Al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Los serafines volaban a su alrededor, no ángeles dulces, sino criaturas de fuego, con 6 alas cada uno, 2 para cubrir sus rostros, 2 para cubrir sus pies, 2 para volar. Y mientras volaban, clamaban sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La presencia de Dios no fue algo simbólico, fue una sacudida. El umbral del templo tembló. El humo llenó el aire. La gloria era insoportable. El peso de lo divino era tan fuerte que Isaías no pudo hacer otra cosa que quebrarse. Y entonces dijo las palabras que lo definieron para siempre: Ay de mí, estoy perdido, porque soy hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. No pidió una misión, no pidió un cargo, no buscaba un título, solo reconoció su pecado, y en ese reconocimiento comenzó el verdadero llamado. Un serafín voló hacia él, tomó un carbón encendido del altar y tocó su boca. Un fuego que no lo destruyó, lo purificó. He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y entonces vino la voz, no un mandato, no una orden, sino una pregunta del cielo.
¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? ¿Por nosotros? Isaías, ahora purificado por el fuego, ya no respondió con miedo, ni con excusas, ni con cálculo. Solo dijo: heme aquí, envíame a mí. Y así comenzó la misión que lo convertiría en uno de los profetas más impactantes de todos los tiempos. Una vez que Isaías dijo: heme aquí, no hubo vuelta atrás. Su voz ya no le pertenecía. Sus palabras no venían de él. Era como si el mismo cielo hablara a través de sus labios. Pero ese honor vino con un precio. Porque cuando alguien habla en nombre de Dios, se convierte en enemigo de los sistemas humanos. Isaías fue enviado a una nación rebelde, un pueblo bendecido, pero desobediente, religioso, pero vacío, que ofrecía sacrificios, pero con un corazón frío. Dios le dijo: ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no comprendan. No porque Dios no quisiera salvarlos, sino porque su corazón se había vuelto tan duro que la verdad lo sería. Isaías no fue profeta de prosperidad, fue profeta de confrontación, de alerta, de lágrimas. Denunció a los jueces corruptos, a los líderes hipócritas, al pueblo que oprimía a los pobres mientras celebraba fiestas religiosas. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Sus palabras incomodaron al palacio, los reyes lo temían. Los sacerdotes lo ignoraban. El pueblo lo acusaba de negativo, pero él seguía. No por voluntad propia, sino porque cuando uno ha visto la gloria de Dios, ya no puede callar. Isaías hablaba para su generación, pero también sembraba para las que aún no habían nacido. Muchos no entendían lo que decía. Algunos lo rechazaban, pero sus palabras quedaban como brasas encendidas bajo la superficie. Palabras que, siglos después, serían citadas por Jesús. Palabras que resonarían en los evangelios. Palabras que seguirían rompiendo corazones en hospitales, cárceles, iglesias y desiertos espirituales. Porque cuando Dios pone fuego en la boca de alguien, ni el tiempo ni el rechazo pueden apagarlo. Leer el libro de Isaías es como caminar por una cuerda entre dos mundos: el juicio y la esperanza, el castigo y la promesa, la ira de Dios y su ternura. Y es que Isaías no fue solo un profeta del ay, también fue el profeta del aún. No es el final. Sus mensajes eran como una espada de dos filos. Por un lado, anunciaban destrucción. Jerusalén sería humillada. Las ciudades caerían. El pueblo sería llevado al exilio. Las alianzas políticas no los salvarían. Ni el oro, ni el ejército, ni las fiestas religiosas los librarían de la consecuencia del pecado. Vuestra iniquidad ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades quemadas. Pero al mismo tiempo, sus labios se volvían fuente de consuelo, porque en medio del juicio, Isaías abría ventanas hacia la misericordia eterna. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Ningún profeta combinó el fuego y el consuelo como Isaías. Él entendía que el juicio de Dios no es venganza, es un llamado al despertar. Y que la esperanza de Dios no es ingenuidad, es una promesa fundamentada en su fidelidad. Isaías no ofrecía un mensaje cómodo, pero ofrecía una salida. No negaba el dolor, pero señalaba al Redentor. No ocultaba las consecuencias, pero revelaba la restauración. Así es Dios, justo, pero tierno, santo, pero cercano, Padre que corrige, pero que no abandona. Y Isaías fue el instrumento para mostrar ese corazón que muchas veces no queremos ver. Si hoy estás viviendo un momento de juicio, de ruina,
de silencio divino, escucha la voz de Isaías: Dios no ha terminado contigo. Su amor sigue extendido, y la restauración puede comenzar cuando te atreves a regresar. Entre todas las profecías de Isaías, hay una que resuena con fuerza única, una que cruzó los siglos como un susurro eterno, hasta manifestarse en un pesebre humilde de Belén. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Emmanuel significa Dios con nosotros, no Dios desde el templo, no Dios desde el cielo, sino Dios aquí, Dios presente, Dios encarnado. Esta profecía no fue dada en un momento de gloria, sino en medio del miedo. El rey Acaz, de Judá, estaba aterrado ante los ejércitos enemigos, buscaba alianzas humanas, confiaba en estrategias políticas, temía por su trono, y en medio de esa confusión, Dios le ofrece un signo, no un ejército, no un milagro de fuego, sino una promesa imposible, una virgen dando a luz. Qué extraño debió sonar en ese tiempo. Una virgen, un hijo. ¿Dios con nosotros? Muchos no entendieron, otros lo ignoraron, pero la palabra fue sembrada, y siglos después, la promesa se hizo carne en un pueblo pequeño, con una joven humilde, en una noche callada, sin tronos ni coronas, sin poder humano, solo una mujer, un niño. Y el cumplimiento de lo que Isaías había anunciado 700 años antes. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de nacientes en paz. Isaías 9:6. Isaías no solo vio al Mesías, describió su carácter, cantó su llegada, anunció su gobierno eterno. Él vio al Redentor antes de que existiera Belén. Y sus palabras aún nos estremecen, porque no hablaba desde su imaginación, sino desde el Espíritu. ¿Y tú? ¿Crees que Dios está contigo? ¿O aún sientes que está distante? Escucha bien, el Emmanuel vino, el Emmanuel está y no se ha ido. Hay pasajes en la Biblia que parecen escritos con tinta celestial, palabras que trascienden culturas, lenguas, generaciones, pero pocas tan profundas, tan precisas y tan estremecedoras como el capítulo 53 del libro de Isaías. En él, Isaías no solo profetiza la venida del Mesías, describe su sufrimiento, su rechazo, su muerte, su redención. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo pudo Isaías ver con tanta claridad lo que aún no había ocurrido? Muchos teólogos lo han llamado el Evangelio anticipado, porque este capítulo revela con detalle lo que Jesús viviría siglos después: el rechazo de su pueblo, su silencio ante la injusticia, su sufrimiento físico, su muerte entre criminales, su sepultura con los ricos y, sobre todo, su entrega voluntaria como sacrificio por los pecados de muchos. Isaías no lo entendía del todo. ¿Cómo un siervo de Dios sería tan maltratado? ¿Cómo alguien tan puro cargaría con la culpa de todos? Pero lo escribió, lo anunció, lo dejó, registrado con una certeza que solo el Espíritu podía inspirar. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Y siglos después, Jesús vivió exactamente lo que Isaías había visto. Fue despreciado, golpeado, traicionado, juzgado injustamente. Y en la cruz, llevó lo que tú y yo merecíamos. Isaías no usó el nombre Jesús, pero su pluma fue guiada por el mismo Espíritu que estuvo presente en el Gólgota. ¿Y por qué esto es tan impactante? Porque confirma que la redención no fue improvisada, fue anunciada.
Fue planeada. Fue entregada por amor. Jesús no murió por accidente. Murió en cumplimiento de una profecía pronunciada con lágrimas por un profeta que vivió siglos antes. Hoy, Isaías 53 sigue conmoviendo almas. No necesitas un sermón, solo necesitas leer ese capítulo con el corazón abierto. Y allí, puede que escuches la voz de Dios diciendo, lo hice por ti. Isaías no solo vio el dolor del presente, tampoco se quedó detenido en el sufrimiento del Mesías. También vio el futuro, uno que aún está por cumplirse, uno que aún arde en la esperanza de los que creen. Entre sus visiones aparece algo radical, un mundo sin guerra, una creación reconciliada, una humanidad bajo el gobierno de la paz. Y acontecerá en los postreros tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová, como cabeza de los montes, y correrán a él todas las naciones. Isaías 2:2. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2:4. Isaías vio un día en que las armas se convertirán en herramientas de vida, un día donde los enemigos dejarán de matar y aprenderán a sembrar, donde las ciudades dejarán de ser fortalezas de miedo y se volverán hogares de reconciliación. También describió una tierra donde el lobo morará con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará y un niño los pastoreará. Isaías 11. Una creación completamente restaurada, una humanidad reconciliada con Dios y con ella misma, y todo eso, bajo un rey justo, un descendiente de David, un Mesías que no gobernará con espada, sino con justicia, no con imposición, sino con sabiduría. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 11:2. Isaías vio lo que muchos ni siquiera imaginan, no un cielo lejano e inalcanzable, sino una nueva tierra, un nuevo orden, una esperanza concreta, un tiempo donde no habrá llanto, ni muerte, ni clamor, ni injusticia, donde Dios mismo enjugará las lágrimas de los rostros. ¿Y tú crees que algo así es posible? Isaías lo creyó, lo anunció, y aunque no lo vio con sus ojos naturales, ya lo había contemplado en su espíritu, porque Dios le mostró no solo el juicio del mundo actual, sino la gloria del mundo por venir. Después del juicio, después del exilio, después del quebranto, viene la ternura. Isaías es también el profeta del consuelo, del Dios que no solo corrige, sino que abraza, que no solo advierte, sino que acaricia el alma rota. En el capítulo 40 comienza una nueva voz, una nueva atmósfera, una voz que parece venir del corazón mismo de Dios. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Es como si el Señor mismo descendiera, no para juzgar, sino para consolar, para levantar a los que cayeron, para secar las lágrimas, para restaurar la dignidad. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Esta parte del libro es conocida como el libro del consuelo, y no es casualidad. Aquí, Isaías comienza a revelarnos una dimensión de Dios que muchos aún hoy no conocen, un Dios que cuida como pastor, que carga en sus brazos, que sopla sobre la herida y no la abandona. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Isaías 40:11. ¿Qué clase de Dios es este? Uno que ve al pueblo cansado, y no le exige más, sino que le renueva las fuerzas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán,
y no se fatigarán. Isaías 40:31. Este no es solo un mensaje para Israel, es un mensaje para ti, para cuando sientas que no puedes más, para cuando tu corazón esté exhausto y no veas salida. Isaías te dice hoy: Dios no ha terminado contigo. Él mismo te está buscando para consolarte. Y ese consuelo no es palabras vacías, es promesa viva. Es aliento nuevo. Es fuerza que desciende desde el cielo al polvo de tu camino. Isaías no solo habló al corazón del pueblo, también confrontó su mente, sus creencias deformadas, sus ídolos construidos con manos humanas, sus falsas seguridades, porque uno de los pecados más persistentes de Israel fue olvidar quién era su Dios. En los capítulos 40 a 48, Isaías se levanta como un testigo del cielo y proclama con autoridad una de las verdades más contundentes de toda la Biblia. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Te dice el santo. Isaías 40:25. Isaías se burla, con ironía santa, de los ídolos que el pueblo adoraba, estatuas de madera que no hablan, imágenes de oro que no se mueven, figuras que necesitan ser cargadas, objetos que no pueden salvar, cosas hechas por manos humanas, que luego son adoradas como si fueran divinas. El artífice prepara la imagen de talla, le echa cadenas de plata, la afirma con clavos para que no se mueva. ¿Y eso es un Dios? Isaías 41:44. Isaías no solo denuncia, declara, afirma, exalta al Dios vivo: yo Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Isaías 45:5. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:6. Isaías nos presenta a un Dios que no necesita defensa aún. Dios que no se esconde, que habla, que actúa, que anuncia lo que ha de venir y cumple lo que ha prometido. Un Dios que levanta reyes y los derriba, que conoce el fin desde el principio, que llama por nombre a los que aún no han nacido. ¿Y tú? ¿A qué cosas estás adorando sin darte cuenta? ¿Confías más en lo que ves que en el Dios que te formó? Porque el verdadero Dios no se fabrica, no se reduce, no se limita a lo que entiendes. Él es el eterno, el infinito, el que sostiene los mares en la palma de su mano. Isaías lo gritó a su generación, y hoy te lo susurra a ti. Levanta en alto tus ojos y mira quién creó estas cosas. Isaías 40:26. Una de las imágenes más poderosas en todo el libro de Isaías es la del Dios que no destruye a los quebrados, sino que los vuelve a formar. Porque si hay algo que Isaías nos enseña, es que no importa cuán arruinado esté el pueblo, Dios aún sabe cómo restaurar. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43:1. Dios no habla como un juez frío, habla como un alfarero compasivo, como un padre que ve a su hijo cubierto de polvo y se agacha para restaurarlo con sus propias manos. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Isaías nos está diciendo, no importa lo que hiciste, no importa cuánto caíste, no importa si otros te dieron por perdido, si Dios fue quien te formó, Él puede volver a hacerlo. Yo soy tu consolador. Isaías 51:12. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Isaías 43:19. Y no solo restaura, también transforma. Lo que era ruina, se vuelve testimonio. Lo que era desierto, comienza a florecer. Lo que estaba seco, vuelve a respirar. En lugar de ceniza, óleo de gozo, en lugar de luto, manto de alegría. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Isaías 61:3. Isaías no predica esperanza vacía, predica restauración real, una que comienza dentro del alma y termina tocando cada rincón de la vida.
Así que si tú también te sientes quebrado, recuerda esta promesa. Dios no desecha lo que se rompe. Él lo recoge, lo limpia y lo convierte en algo nuevo, que da gloria a su nombre. Aunque Isaías fue llamado para hablar a Judá, su voz no se limitó a una nación. Sus palabras no fueron solo para un pueblo elegido, sino para todas las naciones de la tierra. Isaías no vio solo a Jerusalén. También vio a Egipto, a Asiria, a Babilonia, a Moab, a Damasco, a Etiopía. Y a cada una de ellas les habló en nombre del Dios que no tiene fronteras. Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, será grande mi nombre entre las naciones. Malaquías 1:11, confirmado también por Isaías. Isaías no creía en un Dios tribal. No predicaba a un Señor limitado al templo de Jerusalén. Él anunciaba al Creador del cielo y de la tierra, al Juez de todos los pueblos, al Redentor de todos los corazones. Y acontecerá en aquel día que habrá camino desde Egipto hasta Asiria, y entrarán los asirios en Egipto, y los egipcios en Asiria, e Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra. Isaías 19:23-24. ¿Puedes imaginarlo? Pueblos enemigos, reconciliados, naciones paganas, adorando al Dios de Israel. Yahvé, no solo como Dios de los hebreos, sino como Dios de toda la humanidad. Este mensaje fue revolucionario para su tiempo. En una era de dioses locales, de religiones territoriales, Isaías se levanta y dice: miren, más allá, hay un solo Dios, y Él se revelará a todos. Isaías 45:5-6. Será manifestada la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Isaías 40:5. Isaías fue el primer profeta global, el primero en hablar de un pueblo extendido, de una adoración sin muros, de una salvación que cruzaría el Jordán y llegaría hasta el fin de la tierra. Y así fue, porque siglos más tarde, Jesús enviaría a sus discípulos diciendo: «Id y haced discípulos a todas las naciones». Pero ya Isaías lo había visto y lo había profetizado. ¿Y tú? ¿Crees que este mensaje es solo para algunos? ¿O has entendido que el corazón de Dios late por cada rincón del mundo? Porque el Dios de Isaías es el Dios que hoy te habla también a ti, en tu idioma, en tu historia, en tu tierra. Isaías no solo hablaba de redención espiritual. No se conformaba con que el pueblo ofreciera sacrificios o repitiera oraciones vacías. Él quería ver justicia. Justicia real. Justicia encarnada. Aprended a hacer el bien. Buscad la justicia. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Isaías 1:17. El Dios de Isaías no tolera la injusticia religiosa. No le basta la adoración. En el templo si hay opresión en las calles. No recibe cánticos si hay explotación detrás del comercio. No acepta ayunos si se siguen ignorando a los hambrientos. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados. Isaías 58:5-6. Isaías soñaba con una sociedad nueva donde el poder sirviera al débil, donde el pan no faltara en ninguna mesa, donde la política se tiñera de compasión y la economía de generosidad. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Isaías 58:8. El efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Isaías 32:17. No hay verdadero avivamiento sin justicia, no hay renovación espiritual si no viene acompañada de transformación social. Isaías lo sabía, y por eso habló con fuerza, no para condenar, sino para despertar. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Isaías 10:1. ¿Y tú? ¿Con qué tipo de fe estás viviendo? ¿Una fe cómoda?
¿Una fe privada? ¿O una fe que se convierte en acción, en cuidado, en defensa del otro, en pan compartido? Porque Isaías no soñaba con una religión más grande, sino con una sociedad más justa. Isaías vivía en tiempos oscuros, corrupción en los tronos, religión sin alma, pueblo sin esperanza. Pero desde el corazón de esa oscuridad se encendió una palabra. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2. No era una metáfora poética, era una promesa divina, una luz real, una presencia viva que descendería del cielo y caminaría entre los que ya no esperaban nada. Isaías vio a un pueblo doblegado, cansado de opresión, ahogado en el miedo, y declaró: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti. Isaías 9:3. ¿Por qué? Porque un niño nacería, un hijo sería dado, y con él la luz rompería la noche. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. Esta es la promesa que cambiaría la historia de la humanidad, una promesa pronunciada siglos antes de Belén, que encontró su cumplimiento en el nacimiento de Jesús. Por eso Mateo, al escribir su evangelio, citó directamente a Isaías, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Jesús no fue una aparición inesperada, fue la luz largamente prometida, la respuesta al clamor de generaciones, el amanecer de un nuevo tiempo. ¿Y tú? ¿En qué oscuridad estás viviendo? ¿En qué área de tu vida ya no entra la esperanza? Porque si Isaías vio luz donde había muerte, también puede iluminar hoy lo que tú crees perdido. No es una ilusión, es una promesa eterna. La luz ha venido al mundo, y aunque las tinieblas se resistan, no podrán apagarla. En medio de tantas profecías que hablan a naciones, a reyes, a ciudades enteras, hay una que se detiene. No para mirar a los poderosos, no para hablar a los ejércitos, sino para susurrar al corazón de una sola persona, para decirte algo que nadie más puede decirte. Yo te conozco por tu nombre. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43:1. ¿Te das cuenta del poder de esta frase? El Dios que sostiene el universo, el que forma galaxias con su voz, el que juzga naciones y anuncia el fin desde el principio, también conoce tu nombre, no tu apodo, no tu reputación, no tu apariencia, tu verdadero nombre, tu historia, tu esencia. Isaías nos presenta a un Dios que no es genérico, no habla al aire, no salva en masa, Él llama por nombre, uno a uno, como el pastor que cuenta sus ovejas y sabe cuál falta con solo mirar. Mira que te tengo esculpida en las palmas de mis manos. Isaías 49:16. Desde antes que nacieras, yo te conocí. Isaías 44:2. Mientras el mundo te etiqueta, Dios te llama. Mientras otros te olvidan, Él te recuerda. Mientras tú mismo dudas de quién eres, Él te afirma con ternura y poder: tú eres mío. Yo te formé. Yo te elegí. Yo te amo. Isaías 43. Esta es una de las mayores verdades de todo el libro de Isaías. No somos números, somos llamados, no somos desechables, somos valiosos, no somos accidentales, somos deseados. Así que, si hoy te sientes invisible, reemplazado, ignorado, olvidado, recuerda lo que Isaías dice de parte de Dios. Tu nombre está escrito en el cielo, y el corazón que te creó aún late por ti. Hay momentos en la vida donde todo parece estéril, donde la oración no tiene eco, donde el alma está seca y la fe desgastada. Isaías conocía bien ese sentimiento. Lo vio en su pueblo. Lo sintió en carne propia. Y por eso, escribió una de las metáforas más hermosas de toda la Escritura.
El desierto y el lugar seco se alegrarán. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Isaías 35:1. ¿Cómo puede florecer el desierto? ¿Cómo algo tan seco, tan muerto, tan olvidado, puede llenarse de vida? Esa es precisamente la especialidad de Dios, hacer florecer lo que parecía terminado. Isaías no está hablando de flores físicas, está hablando de ti, de tu corazón cansado, de tus emociones marchitas, de esa parte de tu alma que ya se resignó a no sentir más. Y en medio de eso, Dios declara: vas a florecer. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo. Isaías 35:5-6. Esta es una visión de restauración integral. Dios no viene a poner una curita espiritual. Viene a traer vida nueva, movimiento, alegría, canción, ríos donde solo había polvo. En el desierto habrán aguas y torrentes. En la soledad. Isaías 35:6. ¿Y sabes lo más poderoso? No se trata de si lo mereces. Se trata de quién lo prometió. Porque el que promete florecer tu desierto es el mismo que creó las estaciones. Y Él sabe cuándo llega tu primavera, así que no entierres tus sueños, no entierres tu fe. Porque aunque estés atravesando un desierto, Isaías dice, ese lugar puede ser jardín, y lo que parecía muerto, volverá a cantar. Entre todas las palabras pronunciadas por Isaías, hay una que fue tan poderosa, que Jesús mismo la eligió para abrir su ministerio. No fue una casualidad, fue una declaración, un acto profético, una revelación que cambiaría la historia para siempre. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Isaías 61:1. Estas no son palabras bonitas, son una misión, un encargo divino. Un manifiesto del cielo para los que ya no creen que hay salida. Isaías las proclamó con autoridad, pero siglos después, en una sinagoga de Nazaret, Jesús las leería y diría: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4:21. ¿Qué significa eso? Que el tiempo del quebranto no es eterno, que la cárcel espiritual tiene llave, que el corazón herido no tiene por qué sangrar para siempre, porque hay un ungido, y Él ha venido a libertar, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Isaías 61:3. Isaías no solo describe a un libertador, describe una unción que transforma atmósferas. Donde había oscuridad, entra luz. Donde había cadenas, suenan rotas. Donde había lágrimas, comienzan cantos. Y esa unción no es solo para Jesús, también es para ti, porque Él prometió, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Hoy, lo que Isaías vio y lo que Jesús cumplió, puede vivirse en ti. Si estás cautivo, hay libertad. Si estás triste, hay óleo de gozo. Si estás vacío, el Espíritu puede llenarte. No es emoción, es unción. No es un mensaje, es una experiencia real. En el capítulo 54 de Isaías, después de anunciar al siervo sufriente y al Redentor ungido, el profeta lanza una palabra que rompe el silencio del alma herida. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta, canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Isaías 54:1. ¿Cómo cantar cuando no hay fruto? ¿Cómo celebrar cuando lo que más anhelabas nunca llegó? Isaías está hablando a los que han perdido la esperanza, a los que sembraron, oraron, esperaron y no vieron nada, a los que se sienten secos por dentro, infértiles en el alma, cansados de intentar. Pero aquí viene Dios y dice algo escandaloso. Canta,
no porque ya tengas el milagro, no porque ya veas el fruto, sino porque la promesa ha sido soltada. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Isaías 54:1. Isaías anuncia un giro divino. Los que eran considerados estériles serán fructíferos, los que eran avergonzados serán honrados, los que vivían en estrechez deberán ensanchar su tienda. Ensancha el sitio de tu tienda. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Isaías 54:2. Dios está diciendo, prepárate, aunque todavía no veas nada. Expándete, aunque todo a tu alrededor parezca cerrado. Porque cuando Dios habla, el vientre del alma comienza a vibrar. Isaías nos recuerda que el tiempo de la vergüenza no es para siempre. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada. Isaías 54:4. Esta palabra es para ti si ya te resignaste, si enterraste tus sueños, si dejaste de cantar. Hoy es el día de volver a levantar la voz, porque lo que fue estéril puede comenzar a dar fruto, no porque tú puedas, sino porque Él ya lo ha dicho. Hay heridas que no sangran, pero duelen más que 1000 cortes. Una de ellas es el abandono. Isaías conocía bien ese tipo de dolor. Su pueblo se sentía solo, olvidado, sin protección, como una esposa rechazada, como una mujer dejada en medio del desierto. Y entonces el profeta suelta una de las declaraciones más tiernas y poderosas de todo su libro. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Isaías 54:5. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? Dios no se presenta como un juez lejano, ni siquiera solo como un padre. Se presenta como esposo, como alguien que hizo un pacto, como alguien que ama incluso cuando el otro se ha ido. Porque, como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Isaías 54:6. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Isaías 54:8. Isaías está hablando a los que fueron traicionados, a los que fueron rechazados, a los que quedaron con promesas rotas en la mano. Está diciendo, tu historia no termina con el abandono, porque tu Redentor aún está de pie. Redentor no es solo un título, es alguien que paga el precio, que sale al encuentro, que compra lo que nadie más quiere, que defiende cuando todos acusan, que abraza cuando todos se alejan. Isaías dice que ese Redentor es fuerte. Fuerte no para golpear, sino para sostener. Fuerte no para imponer, sino para proteger. Fuerte no para dominar, sino para levantar a la que cayó. Aunque los montes se muevan y los collados tiemblen, no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se romperá. Isaías 54:10. Esa es la promesa, y está viva hoy. Si te dejaron, si fuiste olvidado, si te usaron y luego se fueron, tu Redentor sigue aquí. Y Él no se cansa de llamarte por tu nombre. Vivimos en un mundo de contratos frágiles, de relaciones condicionadas, de alianzas que se quiebran con el primer error. Pero Isaías habla de algo muy distinto, un pacto que no depende del hombre, sino de la fidelidad eterna de Dios. Porque esto me será como las aguas de Noé. Así como juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprenderé. Isaías 54:9. ¿Puedes imaginarlo? Un Dios que jura no abandonarte. Un Dios que no se retira cuando fallas. Un Dios que no cambia de opinión sobre ti aunque tú cambies 1000 veces. Isaías anuncia un nuevo tipo de pacto, no basado en el mérito humano, no sostenido por obras o rituales, sino fundado en la gracia, en la compasión, en el amor que no se agota. No se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se romperá, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti.
Isaías 54:10. Este pacto es más fuerte que tus errores porque no nace de tu esfuerzo, sino de su elección, de su corazón, de su compromiso contigo. Isaías está diciendo, aunque tiembles, aunque dudes, aunque tropieces, Dios sigue fiel. Con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Isaías 54:8. ¿Qué tipo de Dios es este? Uno que no se rinde contigo, que no firma papeles de divorcio cuando caes, que no cancela su propósito por tus debilidades. Él no es como los hombres. Su pacto es irrevocable. Y aunque los montes tiemblen, Él permanece. Y aunque todo se derrumbe, su paz no se rompe. Hoy, tú puedes estar seguro de algo. Tu historia no está sostenida por tus fuerzas, sino por la alianza eterna de aquel que no sabe fallar. Hay palabras que se las lleva el viento, promesas humanas que se olvidan, frases vacías que suenan bonito, pero no transforman nada. Pero Isaías habla de otra clase de palabra, una que no se pierde, una que no regresa vacía, una que al salir de la boca de Dios lleva fuego, dirección y cumplimiento. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías 55:11. Esta no es poesía religiosa, es una promesa profética, un principio eterno del reino de Dios. Lo que Él dice, se cumple. Isaías compara esta palabra con la lluvia, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra. Isaías 55:10. Así es su voz. Desciende con propósito. No cae en vano. Y produce vida donde parecía haber solo polvo. ¿Sabes qué significa eso para ti? Que si Dios ha hablado sobre tu vida, nada lo detendrá. No tu pasado, no tus caídas, no la opinión de los hombres, no los años que crees haber perdido. La palabra sigue activa, sigue sembrada, sigue viva. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Isaías 55:8. Isaías nos recuerda que la lógica humana no puede frenar los decretos del cielo, que incluso si todo parece detenido, lo que Dios habló florecerá. Tal vez no en tu tiempo, tal vez no como esperabas, pero en el momento exacto, verás que su palabra fue fiel desde el principio. Así que hoy, en vez de dudar, abraza lo que Dios ya dijo, cree en lo que ya fue liberado, y espera con esperanza activa, porque si salió de su boca, no fallará. Isaías no solo anuncia que la palabra de Dios cumple su propósito, también revela qué tipo de fruto produce esa palabra. Alegría donde hubo llanto, vida donde hubo sequía, esperanza donde antes solo había espinos. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Isaías 55:12. Esta es una imagen profética de libertad. El pueblo exiliado, oprimido, humillado, volvería a su tierra, cantando, y no volverían solos, la creación entera celebraría con ellos. Porque cuando Dios restaura, no lo hace en silencio, lo hace con gozo. En lugar de la zarza, crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga, crecerá arrayán. Isaías 55:13. El espino representa el dolor, la tierra maldita, las promesas no cumplidas, la sequía del alma. Pero Isaías anuncia algo nuevo. Dios puede cambiar hasta eso. Lo que fue ruina se vuelve belleza. Lo que te hirió te fortalece. Lo que fue rechazo se transforma en testimonio. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Isaías 55:13. ¿Qué significa esto? Que lo que Dios hace en tu vida no solo te bendice a ti,
se convierte en señal. Señal para otros que aún están en espinos. Señal para los que piensan que no hay regreso. Señal de que Dios aún transforma. Aún restaura, aún levanta. Isaías vio el fin del exilio, pero también Isaías no fue un profeta complaciente. No habló para agradar a los poderosos. No suavizó sus mensajes para encajar en los altares del sistema. Él denunció con valentía. Gritó lo que otros callaban y expuso con fuego santo la gran herida del pueblo, una religión sin justicia. ¿De qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Isaías 1:11. Israel seguía ofreciendo incienso, celebrando fiestas, guardando rituales. Pero detrás del templo, los huérfanos eran olvidados, las viudas eran oprimidas, los pobres eran ignorados. No traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Vuestras lunas nuevas y vuestras festividades las tiene aborrecidas mi alma. Isaías 1:13-14. ¿Cómo puede Dios rechazar algo que Él mismo instituyó? Porque cuando el corazón se desconecta de la práctica, la adoración se vuelve teatro. Cuando levantamos manos, pero cerramos los ojos a la injusticia, Dios no sonríe. Dios se entristece. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Isaías 1:16-17. Isaías no estaba en contra del culto, estaba en contra de un culto vacío. Estaba cansado de la apariencia, de la fe domesticada, de los labios que oran, pero los pies no caminan hacia el necesitado. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Después de confrontar, Dios ofrece reconciliación. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Isaías 1:18. Esta es la justicia verdadera, una que no se compra con ritos, una que no se negocia con apariencias, una que nace del corazón rendido y se expresa en acciones concretas de compasión, verdad y restauración. Así que si hoy tu fe se ha vuelto rutina, si tus palabras ya no conmueven al cielo, Isaías te está diciendo, Dios no quiere tu perfección, quiere tu corazón. Y desde ahí, quiere restaurar la justicia en tu vida. Isaías no solo habló del Mesías, también habló de quien vendría antes de él, de una voz, de un grito santo que surgiría en medio del desierto, no para entretener, sino para preparar el camino del Señor. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías 43. Esta profecía fue cumplida siglos después por un hombre llamado Juan, un profeta, con túnica de pelo de camello, un predicador que no fue a los palacios, sino al Jordán, a las arenas, a los olvidados, y desde allí gritó con el mismo fuego de Isaías: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Isaías lo vio antes de nacer, hombre enviado no para llamar la atención sobre sí mismo, sino para abrir el corazón del pueblo al que vendría detrás de él. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor. Juan 1:23. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Que cada vez que Dios va a hacer algo nuevo, primero manda una voz que despierta, que sacude, que incomoda, que endereza caminos torcidos, que abre espacio al Rey. Y esa voz no solo fue de Juan, esa voz puede ser la tuya, la mía, la de cualquier corazón que se atreve a hablar con verdad y a preparar un terreno fértil. Para que Cristo entre, todo valle será alzado, y bajado todo monte y collado, y lo torcido será enderezado, y lo áspero allanado. Isaías 40:4. Isaías entendía que la llegada de Dios no es solo un evento espiritual, es un terremoto interior, donde hay que levantar lo caído, humillar lo altivo, sanar lo torcido
y suavizar lo áspero. Hoy, esa voz sigue clamando, no en desiertos geográficos, sino en desiertos del alma. Y la pregunta es, ¿estás preparando el camino para él? Isaías sabía que el verdadero cambio no vendría por política, ni por alianzas humanas, ni por reformas religiosas. El verdadero cambio vendría del cielo, desde lo alto, de la intervención directa del Dios eterno. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. Isaías 45:22. Isaías grita a un pueblo cansado de buscar soluciones en el lugar equivocado, alianzas con Egipto, confianza en ejércitos, rituales vacíos, leyes humanas. Pero Dios interrumpe ese ciclo diciendo, la salvación no sube desde la tierra, desciende desde el cielo. Yo hice la tierra, y creé sobre ella Alá, hombre. Yo mis manos extendieron los cielos. Isaías 45:12. Isaías no ofrece un salvador político ni un líder carismático, ni un templo reformado, ofrece un redentor, un siervo, un Mesías, un Dios que desciende para levantar. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Isaías 59:20. Esta redención no es temporal, no es emocional, no es frágil, es eterna, irrevocable, victoriosa. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Isaías 52:10. ¿Y tú? ¿En dónde has estado buscando salvación? En tus fuerzas, en relaciones, en tu reputación, en tu conocimiento. Isaías te dice hoy, levanta los ojos, porque de lo alto viene tu redención. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh Sión, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Isaías 52:1. Esta redención no es solo un rescate, es una transformación completa. Es la restauración del alma, es la limpieza total, es la paz que permanece. En la lógica del mundo, el triunfo viene por la fuerza, el éxito se mide por aplausos, la grandeza por dominio. Pero Isaías recibió una revelación que quebró toda expectativa humana. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Isaías 52:13. Hasta ahí, todo suena a gloria, pero lo que viene después parece una contradicción total. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Isaías 52:14. ¿Cómo puede ser exaltado quien ha sido desfigurado? ¿Cómo puede haber gloria en medio de tanto dolor? Isaías, guiado por el Espíritu, describe un misterio que solo sería entendido siglos después, un Mesías que vencería a través del sufrimiento. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto. Isaías 53:3. Mas Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Isaías 53:10. Isaías no nos presenta a un héroe imbatible, sino a un siervo herido, un salvador silencioso, un hombre de dolor, que redime al cargar con él pecado del mundo. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Esta es la paradoja divina, el mayor triunfo de Dios vino envuelto en aparente derrota. El reino fue establecido desde una cruz, y ese siervo, Jesús, fue exaltado no por evitar la cruz, sino por abrazarla. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:11. Isaías vio la gloria escondida en la herida, el propósito en el sufrimiento, la victoria en lo que parecía humillación. Y hoy, esa revelación sigue ardiendo en cada corazón, que entiende,
La gloria de Dios no brilla desde los tronos, sino desde las cicatrices. Isaías no solo profetizó juicio y redención, también habló de tiempos específicos, de estaciones espirituales marcadas por el dedo de Dios. Y entre todas las promesas hay una que vibra con una fuerza única. Proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. Isaías 61:2. ¿Qué es ese año de la buena voluntad? No es un período literal de 12 meses, es una temporada de gracia, una ventana divina abierta sobre los que sufren, los que han sido humillados, los que han llorado en silencio. Es el tiempo en que la restauración toma lugar. El perdón se manifiesta, y la presencia de Dios se hace cercana, como nunca antes. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Isaías 61:3. Isaías está anunciando: tu luto tiene fecha de vencimiento, tu duelo será transformado en danza, tu quebranto será vestido con esperanza. Porque este es el tiempo en que Dios se inclina y dice: ahora es el momento. Siglos. Después Jesús leyó esta misma profecía en la sinagoga y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4:21. El año del favor no es un evento futuro, es ahora. Está aquí. Se activa con fe. Isaías no promete una vida sin luchas, pero anuncia una temporada donde el cielo interrumpe el dolor y el favor de Dios se derrama con poder. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Isaías 61:3. ¿Lo crees? Entonces prepárate, porque si Dios ha decretado su buena voluntad sobre ti, ni tu pasado, ni tus errores, ni tus enemigos pueden detenerlo, que está por florecer. Isaías conocía el agotamiento. Lo vio en los ojos del pueblo. Lo sintió en su carne como profeta rechazado. Sabía que no siempre el problema es la falta de fe, sino la falta de fuerzas. Hay momentos donde uno no duda de Dios, solo ya no tiene energía para seguir. Oraste, luchaste, perdonaste, sembraste, y aún así te sientes vacío. Isaías, inspirado por el Espíritu, escribió una de las promesas más bellas y repetidas de toda la Biblia. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40:29. ¿Lo lees con atención? No dice al que tiene poca fuerza, dice al que no tiene ningunas. A ese Dios le da, a ese Dios llena, a ese Dios levanta. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40:30-31. Esta promesa no es solo poética, es una realidad espiritual, una ley del cielo. La espera activa genera renovación, no porque el cansado se recupere por sí mismo, sino porque el Dios que nunca se cansa sopla aliento sobre él. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías 40:28. Y ese Dios que no se cansa es quien hoy promete caminar contigo, no como espectador, sino como fuente de fuerza viva. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Hoy, Isaías no te dice que seas fuerte, te dice que esperes, porque en la espera, el Dios incansable viene a fortalecerte. En un mundo donde todo cambia, donde los imperios caen, los líderes pasan, las modas se desgastan, las promesas humanas fallan, Isaías se levanta con una declaración que sacude la historia y la eternidad. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios.
Isaías 44:6. Esta no es una frase decorativa, es una afirmación absoluta de autoridad, soberanía y eternidad. Isaías no presenta a un Dios más entre muchos. Él presenta al único, al que no tiene principio ni fin, al que estaba antes de todo y al que permanecerá después del fin. ¿Quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. No hay otro Dios sino yo, Dios justo y salvador. Ninguno hay fuera de mí. Isaías 45:21. Este Dios no es una opción más, es la fuente. El origen, el destino, no depende de la fe del hombre para existir. No envejece, no cambia, no se adapta, permanece. Yo soy, el que soy desde el principio, y hasta la vejez yo mismo seré, y aún hasta las canas os soportaré. Isaías 46:4. ¿Qué significa esto para ti? Que mientras todo lo demás se desgasta, Él no cambia. Que mientras tus emociones fluctúan, Él permanece estable. Que mientras tu historia tiene altibajos, Él sigue escribiendo un propósito eterno. Isaías nos llama a recordar: Dios no está limitado al tiempo. Él lo trasciende. Y porque Él es el principio y el fin, todo lo que empieza en Él termina en gloria. Yo soy el que anuncié lo por venir desde el principio, y desde tiempos antiguos, lo que aún no era hecho. Isaías 46:10. Así que descansa hoy en esta verdad. Tu vida no está en manos del azar, sino en las manos del Eterno. Y si Él comenzó algo en ti, también lo terminará. Todos, en algún momento, enfrentamos miedo. No siempre es un terror evidente. A veces es una ansiedad silenciosa, un temor al futuro, una angustia que no se puede explicar con palabras. Isaías no ignora ese sentimiento. Al contrario, lo abraza con ternura divina y suelta una de las promesas más reconfortantes de toda la Escritura. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Esta promesa no viene de un humano, no es un consuelo superficial. Es la voz del Dios eterno, el mismo que creó el universo, inclinándose hacia tu fragilidad. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. ¿Te das cuenta? Dios no solo está cerca, Él te está sosteniendo. No con cualquier mano, sino con su diestra. La mano de poder, de autoridad, de justicia. No temas, gusano de Jacob. Oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. Isaías 41:14. Isaías no escribe para los valientes, sino para los que tiemblan, para los que sienten que no pueden más, para los que creen que han sido olvidados en medio del caos, y dice con firmeza celestial: no temas. No porque el problema haya desaparecido, sino porque Dios está en medio de él, y te sostiene mientras lo atraviesas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Isaías 43:2. Hoy, esta promesa sigue vigente si te sientes débil. Él te sostiene. Si tienes miedo, Él te acompaña. Si estás al borde del colapso, Él te levanta. Confía en su diestra, porque aunque no la veas, ella nunca te soltará. Después de juicios, promesas, visiones y revelaciones, Isaías no termina su libro con un final trágico. No concluye con destrucción ni oscuridad. Lo cierra con esperanza, con renovación, con una promesa eterna. Dios no solo restaurará el alma, restaurará toda la creación. Porque he aquí, que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías 65:17. Isaías ve lo que los ojos humanos no pueden ver: un mundo sin llanto, sin muerte, sin injusticia, donde la alegría
no es momentánea, sino eterna. Me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro, ni voz de clamor. Isaías 65:19. Esta es la esperanza última, no un cielo lejano con nubes, sino una nueva realidad, donde la presencia de Dios será total y su justicia será como el sol que nunca se pone. Y será que antes que clamen, yo responderé, mientras aún hablan, yo habré oído. Isaías 65:24. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dijo Jehová. Isaías 65:25. Isaías termina donde todo comienza, en una tierra renovada por el amor de Dios, en un cielo abierto, en una creación reconciliada, en un pueblo restaurado para siempre. Y esta no es solo una visión poética, es una promesa profética que se conecta con Apocalipsis, donde Juan escribe: «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y el mar ya no existía más». Apocalipsis 21:1. Isaías lo vio primero. Lo profetizó con lágrimas, pero también con esperanza ardiente. ¿Y tú? ¿Estás viviendo como si esta tierra fuera todo lo que existe? ¿O estás esperando, con fe activa, la manifestación del reino eterno? Porque los que esperan en él verán lo que Isaías vio y vivirán lo que aún no ha sido revelado. Y sucederá que de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Isaías 66:23. Así termina Isaías, no con muerte, sino con adoración, no con fin, sino con comienzo, un nuevo cielo, una nueva tierra, un pueblo redimido y un Dios que habita entre ellos para siempre.